Hola, yo soy Daniel y este es mi compañero Daniel Santamarina, y este es mi compañero Carlos Alviñana y venimos del colegio Los Olivos con nuestro profesor Miguel Roca y vamos a presentar cámara de niebla casera. Entonces, el objetivo de este experimento es un poco medir y poder calcular cosas sobre la radiación de fondo. La radiación de fondo está en la atmósfera, en el aire, y puede venir de partículas, por ejemplo, de radón en el aire, puede venir del suelo y puede venir de rayos cósmicos. Entonces, bueno, para el experimento lo que haremos será poner hielo seco abajo en una plataforma. El hielo seco es CO2 en estado sólido y está igual a menos 70 grados. Entonces, ponemos hielo seco y ponemos una placa de metal encima. Entonces, la placa de metal se enfriará a esa temperatura y entonces encima de la placa de metal pondremos la pecera. Entonces, la pecera creará un espacio cerrado donde puede pasar, bueno, donde podemos hacer el experimento, ¿no? Porque necesitamos que no se salga las partes del experimento. Entonces, ponemos la placa de metal encima y la pecera tiene en la parte de arriba un trapo con alcohol isopropílico. Entonces, el alcohol isopropílico, al estar a temperatura ambiente, se irá evaporando y irá bajando poco a poco. Y conforme baja, al estar la parte de abajo muy fría, se irá enfriando y creará un gradiente de temperatura. Entonces, el alcohol irá acumulándose abajo y se creará una niebla abajo del todo que está muy inestable, ¿no? Entonces, cualquier partícula cargada, cualquier electrón, alfa, muón que pase por en medio, afectará, ionizará a las partículas de alcohol y entonces, al estar ionizadas, se atraerán entre sí y se condensarán y se creará una traza, como la que deja un avión detrás, una nube. Y entonces, después, estas trazas, según su forma, podemos intentar decir que, dependiendo de si son más gordas o si se mueven en línea recta, podemos decir qué tipo de partículas son, o podemos intentar adivinarlo. Por ejemplo, una traza más gorda corresponderá a una partícula alfa. Después, además, hemos puesto dos bobinas que crean un campo magnético dentro de la pecera. El campo magnético sirve para curvar las partículas, aplica una fuerza a las partículas perpendicular al campo. Y bueno, mi compañera ahora va a explicaros cómo utilizamos esa fuerza para calcular cosas sobre las partículas. Bueno, pues una vez tenemos el campo magnético, que tenemos que estimar la potencia del campo, porque sabemos la corriente que pasa por el campo y la distancia de separación entre las bobinas. Y con esto obtenemos un campo que es muy pequeño, pero suficiente como para curvar algunas partículas con determinado radio. Nuestro campo particular es de 1,4 militeslas únicamente, pero en la pantalla de aquí delante podemos ver ejemplos de partículas que hemos visto en experimentos anteriores, como ha explicado mi compañero, las partículas alfa ionizan muchísimo más y son más pesadas, entonces el trazo que dejan es muchísimo más grueso y corto. Un electrón es muchísimo más ligero y ioniza menos una partícula alfa, entonces el trazo será menos grueso y se dejará llevar mucho por las corrientes de aire que hay dentro de la pecera, de manera que se ve como una especie de zigzag. Es muy fácil de curvar un electrón. Y por ejemplo, un muón es una partícula que tiene la misma carga que un electrón, pero pesa más, de manera que la traza que deja es igual de fina que la de un electrón, pero muchísimo más recta. Nosotros luego grabaremos el experimento tapándolo con una caja, porque solo puede haber una fuente de luz, de esta manera se ve muchísimo mejor la traza, y al grabarlo buscaremos el fotograma donde mejor se vea una de estas trazas, donde se vea una curva. Luego, con esta imagen la modificaremos en Photoshop para hacer el contraste mejor, y así podríamos obtener una imagen donde más o menos se puede apreciar la curva. Sí. Básicamente podemos calcular el radio de curvatura sabiendo cuánto mide la cuerda y cuánto mide la altura del segmento, y con este radio calculado podríamos estimar, dependiendo de qué partícula es, la energía que tiene. Y este es el procedimiento que utilizan todos los laboratorios más complejos, aunque con métodos mucho más avanzados, con varias cámaras para medir los diferentes ejes para crear un modelo 3D del radio. Nosotros solo tenemos una cámara y la cámara no está perpendicular al campo, de manera que por perspectiva muchas mediciones salen erróneas, pero lo que es el procedimiento es el mismo. Y ya está.